Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que se nos siguen a través de estas redes sociales, ASD Health Speakers, tanto en YouTube como aquí en Facebook? Nuevamente trayéndote información confiable, información que te va a servir para cuidar tu salud y vivir una vida plena. El día de hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética. Para esto tenemos a un experto, tenemos al doctor Héctor Mesa. Él es oftalmólogo y está haciendo su fellow en retina y él va a ser el que nos va a acompañar para entender mucho mejor esta enfermedad y sus consecuencias. Bienvenido, doctor Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahorita aquí en casita cuidándonos de la pandemia. Así es. Y de verdad muy contento y muy agradecido por la invitación. Y vamos a empezar. ¿Qué tan común como motivo de consulta? Voy a empezar desde ahí. Todos los especialistas en cualquier área de la salud tenemos nuestros 10 motivos de consulta más comunes, sobre todo lo que acuden los pacientes a nosotros en busca de ayuda. Por ejemplo, esta parte de la retinopatía diabética, ¿como qué lugar ocupará en frecuencia? ¿Nos puedes platicar algo de esto? Bien, en realidad es una patología muy frecuente en la consulta del oftalmólogo general. Obviamente es una patología, una enfermedad que se ve mucho más cuando uno se dedica un poquito más al área de la retina, en este caso el área en el que estoy haciendo mi subespecialidad, pero es una consulta bastante frecuente para el médico oftalmólogo general. Ya que es una de las principales causas de ceguera en México. Tenemos, si podemos clasificar la ceguera, tenemos la ceguera reversible. Dentro de la ceguera reversible hay algunas patologías, dentro de las cuales destaca la catarata. Y tenemos la ceguera irreversible, dentro de las que destacan obviamente la retinopatía diabética y el glaucoma también en algunas partes del mundo. Entonces quiere decir que la retinopatía diabética va a ocasionar tarde o temprano que la persona pierda su visión por completo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, lamentablemente es una enfermedad que, al igual que la diabetes, va progresando lentamente. Es ese paciente que no lleva un buen control de su diabetes. Me gusta decirle siempre al paciente lo siguiente: debe entender o debemos entender que la retinopatía diabética viene siendo la consecuencia de la diabetes en los ojos. Ok. Va a depender del control de la diabetes, va a depender de los cambios en el estilo de vida, va a depender de el control con el médico, el tratamiento que lleve el paciente para poder evitar esta complicación o esta consecuencia en los ojos de un paciente diabético. Por eso el nombre de retinopatía diabética, ¿verdad? Ok, entonces entendiendo que la diabetes afecta varios órganos, o sea, afecta o está afectado el páncreas, posteriormente se afecta el riñón, la circulación y muchos otros aparatos y sistemas corporales, el ojo no es la excepción. Sí, no, recordamos un poquito que el problema principal de la diabetes es la afectación a los pequeños vasos en nuestro cuerpo. Es esta microangiopatía, esta enfermedad de los pequeños vasos, y todo nuestro cuerpo tiene vasos sanguíneos y tiene vasos muy pequeñitos, dentro de los cuales se encuentran en el ojo, el riñón, el cerebro, las extremidades, el corazón. Y entonces de ahí podemos sacar la conclusión de que es muy frecuente que se vean afectados estos órganos al no tener un buen control de la diabetes. Eh, Siempre les digo a los pacientes lo siguiente: yo no puedo curarle la retinopatía diabética porque no puedo curar la diabetes. ¿Qué es lo Mm. más importante en un paciente con diabetes? Obviamente el control de la diabetes, porque si controla al paciente su diabetes, entonces va a evitar las consecuencias o las complicaciones derivadas de esta enfermedad, no solamente en el ojo, en los riñones, en el corazón, en las extremidades, en el cerebro. Obviamente en lo que a mí atañe en relación al ojo, obviamente pues evitar esta complicación que es la retinopatía diabética, encontrarla en un momento temprano, poder ofrecerle al paciente no solamente un tratamiento, sino una enseñanza para que pueda él
evitar esta complicación tan devastadora para el ojo, porque de verdad es triste ver cómo no solamente cambia la visión del paciente, sino cambia la calidad de vida del paciente. Totalmente. Totalmente se cambia la calidad de vida. Y algo que me llama la atención en entrevistas anteriores que hemos compartido con otros especialistas, me entero que algunas personas tienen la diabetes en su cuerpo, pero no se dan cuenta que la tienen y eventualmente se descubre la enfermedad. En este caso, también el ojo se empieza a afectar de estas etapas tempranas o ya cuando se hace el diagnóstico. Platícanos un poquito de cómo es el mecanismo de daño. Sí, bien, la retinopatía diabética, al igual que muchas enfermedades en nuestro cuerpo, tiene una clasificación. Empieza en estadios muy tempranos y va a estadios muy avanzados. Eh, es muy frecuente ver al paciente en la consulta que dice, es que sabe que yo no era diabético, yo me hice diabético a raíz de un susto, ¿no? Ujú. Y entonces el paciente, por el susto, un accidente automovilístico, el fallecimiento de un familiar, cualquier situación lo obliga a llevar a cabo un chequeo médico, unos exámenes de laboratorio y resulta pues que su azúcar salió alta. En el ojo puede parecer algo similar también. El paciente empieza a notar alguna distorsión en su visión y entonces ahí entra una consecuencia también de la diabetes en el ojo que se llama edema macular diabético. Entonces el Bien. paciente que está descontrolado de la diabetes, es frecuente que venga a la consulta del oftalmólogo encontrando distorsión en su visión, una baja repentina de la visión, y es entonces cuando nosotros al revisarlo, al hacer estudios clínicamente y para clínicos también, encontramos que hay un incremento o una alteración en la cantidad de líquido dentro de la retina y a esto se le llama edema macular diabético. Es un poquito difícil, tenemos malamente, o no tenemos más bien la cultura de hacernos revisiones periódicas, ¿verdad? Inclusive cuando tenemos enfermedades también, eh, es poco frecuente que visitemos al médico simplemente para ver cómo estamos. Creemos que la visita al médico debe ser cuando ya tenemos la enfermedad Sí, cuando algo te duele, ¿no? o cuando algo me duele. Inclusive era lo que iba, ¿no? Aún teniendo la enfermedad, no, no vamos a ver, bueno, cómo estoy llevando mi enfermedad. Ujú. Las guías de práctica clínica, los estudios que se han hecho multicéntricos, estudios de investigación fuera del país, incluso en el país, y nuestras propias guías de práctica clínica en el país, mencionan que todo paciente que es diagnosticado como diabético de primera vez debiera ser revisado por el oftalmólogo Ok. para poder revisar su retina, para evitar el tener las complicaciones o una alteración en su visión, porque cuando el paciente tiene una alteración en su visión, como por ejemplo es el edema macular diabético, pues empezamos a tener que dar tratamiento al ojo y encontramos al paciente en estadios tempranos donde el médico general lo revisa, hace el diagnóstico de diabetes y lo refiere al oftalmólogo. Entonces, para nosotros es mucho más fácil ir previniendo o ir valorando en base al estadio que tiene el paciente eh, la capacidad visual que éste debe mantener a lo largo del tiempo de su enfermedad y explicarle al paciente que aunque él está viendo bien en ese momento, el descontrol, el mal apego al tratamiento, el mal estilo de vida van a llevar eventualmente a que tenga una afectación en la visión con repercusiones muy serias para su calidad de vida, obviamente. Lo que estoy entendiendo entonces es que, así como otras enfermedades, la retinopatía diabética en las primeras categorías o las primeras etapas prácticamente no da síntomas y ya me imagino que edema macular, como lo estaba refiriendo, es porque ya esto avanzó, ¿no? De alguna manera, y lo que estoy entendiendo también es de que sería adecuado que un paciente, como lo dijiste según las guías tanto nacionales como internacionales, que cuando se le diagnostica la diabetes, allí se haga la primera valoración de los ojos. Sí,
En los estadios iniciales, el paciente no va a notar ninguna afectación en su visión. De hecho, dentro de los estadios iniciales de la retinopatía diabética, nosotros tenemos que son los microaneurismas. ¿Y qué son los microaneurismas? Hablando un poquito o retomando un poquito lo que hablábamos hace rato, en los vasitos pequeñitos que tenemos dentro de nuestra retina, que van a nutrir nuestra retina, empiezan a ver como un tipo túmulos o chipotes, por si valga la expresión y la palabra, que empiezan a darnos una alteración en el contorno del vaso sanguíneo, y ahí es donde empezamos nosotros a ver la afectación de la retina, y empezamos nosotros a decir que el paciente ya tiene un estadio de la retinopatía diabética. Sin embargo, el paciente ahí no va a notar una alteración en su visión. El paciente va a seguir con su vida normal, no va a haber afectación en su visión, pero va a seguir avanzando el problema en sus ojos hasta que el motivo de consulta va a ser una alteración en la visión. Entonces quiero aclarar algo aquí, Héctor. Quiere decir que si yo soy diabético y me acaban de diagnosticar y no siento nada en la visión, si ustedes oftalmólogos me revisan, pueden encontrar que ya en mi retina hay cambios o alteraciones y yo todavía no presente síntomas. ¿Entendí lo correcto? Claro, claro. Es esto importante para nosotros y debe ser importante para el paciente. El paciente debe entenderlo porque se dice que, por ejemplo, un paciente diabético, cuando llega al diagnóstico de su diabetes, en realidad ha estado teniendo ya algo que se llama resistencia a la insulina, que viene pasando mucho tiempo antes de que él tenga ya una alteración en la glucosa sistémica. Y entonces esta resistencia a la insulina, esta hiperglicemia o esta elevación del azúcar va a llevar a que ya existan alteraciones vasculares. Entonces, la recomendación es que si todo paciente diabético que es paciente de recién diagnóstico debe ser revisado por el oftalmólogo para revisar, es correcto, nosotros podemos darnos cuenta, podemos ver cambios tan pequeños, a lo mejor clínicamente no, pero a través de estudios como lo es un estudio que se llama fluorangiografía, donde inyectamos un medio de contraste para valorar la circulación del ojo, podemos encontrar que ya existe una afectación. Y es importante que el paciente sepa que al existir ya esa afectación en la retina, esa microangiopatía o esa alteración en los vasos pequeños de pequeño calibre en nuestra retina, va a seguir avanzando si no existe un control adecuado de la diabetes. Y también quiero rescatar otra frase que tú dijiste. El oftalmólogo, voy a decir, por más que se esfuerce, si el paciente no controla su nivel de azúcar y no se apega al tratamiento con el endocrinólogo, con el internista, con el médico que lo esté atendiendo, pues el oftalmólogo va a batallar más para resolver las cosas, ¿no? Sí, claro. Es una situación bien complicada porque vemos que día a día sigue habiendo más diabéticos en nuestro país. Seguimos teniendo un incremento en la tasa de incidencia de nuestros pacientes hacia la diabetes. Y esto se traduce simplemente en que el estilo de vida que estamos llevando no es un estilo de vida adecuado. Yo siempre le digo a los pacientes lo siguiente: el tratamiento que yo le voy a dar como oftalmólogo, el tratamiento que yo le voy a sugerir o que yo voy a prescribir para él cuando ya existen alteraciones en el ojo, no es para curar un ojo. Esto suena un poquito controversial porque obviamente si vienen conmigo y tienen un problema en el ojo, yo debo tratar de curar ese problema. Pero si volvemos a la frase inicial, hablando un poquito acerca de la retinopatía diabética, el ojo no está enfermo, el ojo está pagando las consecuencias de una enfermedad mal controlada. Entonces, si yo no puedo controlar, si yo no puedo curar esa enfermedad que me está causando problemas en el ojo, yo no puedo curar el ojo. El tratamiento que yo doy a este paciente es para tratar de que el problema que ha venido avanzando a lo largo del tiempo, de los 5, 10 años, 15 años de diabetes que él lleve,
no siga avanzando de manera tan rápida que lo va a llevar eventualmente a la ceguera mucho antes, probablemente incluso tratamos de que no llegue a ese grado, porque no está controlando su diabetes. Entonces yo siempre le digo al paciente, si usted ya no quiere que inyecte el ojito, si usted ya no quiere que dé láser en el ojito, si usted ya no quiere que su visión se vea afectada, a pesar del tratamiento que yo le vaya a dar, pues es controlar la diabetes. Porque si él controla su diabetes, se controla el problema en el ojo, manteniéndolo estable y pudiendo tener una buena calidad de vida, una buena visión y sobre todo también no olvidándonos que el paciente no solamente es ojos, en el caso mío como oftalmólogo, sino que es un ser humano completo que también tengo que recomendarle y decirle que vaya con su nefrólogo a revisar su riñón, que vaya con su cardiólogo a revisar el corazón, al endocrinólogo, con el internista, que mantenga un apego para tratar de evitar esas complicaciones en otras partes del cuerpo. Bien, ahorita que mencionaste algo respecto al tratamiento y sin afán de profundizar mucho o de extendernos mucho en esta entrevista, ¿nos pudieras decir más o menos en qué consisten los principales tratamientos que tienen hoy disponibles en México o en Latinoamérica para atender la retinopatía diabética? Bien, yo creo que el mejor tratamiento que tenemos es la prevención. Si no prevenimos, si no controlamos la enfermedad, esto va a seguir avanzando. Pero el tratamiento que yo ofrezco se deriva prácticamente en dos cosas, bueno, en tres cosas. La primera son inyecciones. Existen hoy en día medicamentos que se llaman antiangiogénicos. Cuando el paciente ya ha escalado en esta clasificación de la retinopatía diabética, ya ha llegado a un momento donde existe ya un edema macular diabético, una retinopatía diabética proliferativa, donde ya empiezan a haber vasos de sangre, tratando de suplir esta necesidad de la retina, empiezan a haber vasos de sangre que son de mala calidad. Entonces podemos empezar a echar mano de inyecciones que se llaman antiangiogénicos. Existen varios en el mercado, existen diferentes tipos de antiangiogénicos, pero para fines prácticos y para fines de la plática, tenemos un antiangiogénico que son inyecciones. Pero esas Estas inyecciones, perdón que te interrumpa, ¿son en el ojo? Sí, esas inyecciones Ok. se pueden aplicar dependiendo la condición en la que se encuentra el paciente, se pueden aplicar directamente intravítrea, quiere decir, o intravítrea, quiere decir dentro del ojo, se aplica la inyección dentro del ojo. Cuando tenemos pacientes que ya están descompensados, que tienen presiones intraoculares muy elevadas como una consecuencia muy severa que se llama glaucoma neovascular, que es un estadio mucho más avanzado en la retinopatía diabética. A veces no podemos ponerlo dentro del ojo porque la presión está alta en el ojo y se pone en la parte de afuera del ojo, subconjuntivales o subtenonianas, que es por debajo de la conjuntiva en el ojo. Esto con la finalidad de tratar de reducir esos vasos de sangre que son de mala calidad y que están afectando el ojo. Eh, ajá. Y esto ya me preocupó un poquito. Inyecciones en el ojo a cualquier persona nos espanta. Se hace con anestesia o no duele o hay una técnica especial para tranquilizar a las personas que escucharon una inyección en el ojo, auxilio. Sí, obviamente esto se hace en un quirófano, tiene que ser de manera estéril completamente porque estamos obviamente entrando a una cavidad donde podemos traer gérmenes de afuera hacia adentro del ojo y tener complicaciones serias en el ojo. Entonces se hace en un quirófano, debe practicarlo un oftalmólogo que tenga cierta experiencia en la aplicación de estos medicamentos. No es doloroso como tal, se aplica anestesia, se pone anestesia tópica en gotas, esto calma un poquito la molestia, la sensibilidad, pero siempre existe un poquito de disconfort en el paciente a la hora de la aplicación, pero es un procedimiento que se lleva a cabo relativamente sencillo, que tarda aproximadamente, que serán medio minuto en aplicarse, obviamente con la asepsia adecuada, la limpieza adecuada en el ojo y en un ámbito completamente estéril.
Ok, ya entendimos más claramente este procedimiento y nos quedan dos procedimientos. Dijiste que había tres, ya hablábamos de uno de estos antiangiogénicos que se inyectan. Claro, el otro tratamiento que tenemos para la retinopatía diabética es el láser. Existe un tipo de láser, láser argón, que se da en la retina. La finalidad de este láser es, retomando un poquito el problema de la diabetes en el ojo, es que al haber esta alteración de los vasos de sangre que van a irrigar nuestra retina, empieza a haber entonces una falta de oxigenación a ciertas zonas de la retina. Esta falta de oxigenación a la retina, así como sucede, por ejemplo, en el infarto al corazón, así como sucede, por ejemplo, en el infarto al cerebro, empieza a desencadenar este factor de crecimiento endotelial, que es lo que va a llevar a que se formen estos nuevos vasos de los que estábamos hablando, pero son de muy mala calidad. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo al paciente inyecciones para reducir estos vasos de sangre que son de mala calidad, que me van a llevar a tener sangrados dentro de la retina, que me van a llevar a tener complicaciones dentro del ojo en el paciente, pues entonces no estoy quitando por completo este factor desencadenante que es la retina isquémica o esta retina que está falta del aporte nutricional o del oxígeno. Y entonces es ahí donde entra el láser. Nosotros lo que hacemos es dar láser en zonas de la retina que están siendo avascularizadas o que han perdido ese aporte de nutrición a través del vaso sanguíneo que ha venido dañándose por la diabetes y al afectar estas zonas de retina, entonces perdemos ese factor que va a desencadenar el desarrollo de estos nuevos vasos de sangre. Suena mal, a lo mejor, pero en realidad lo que hacemos es una quemadura a zonas de retina. Obviamente son áreas que no afectan la visión del paciente. Eso tiene que quedar bien claro porque cuando hablamos de dar láser en el ojo, vamos a pensar que, bueno, me están dando láser, ¿cómo voy a mantener una visión si es un láser que va a dañar la retina? Bien, hay zonas de la retina que no afectan la visión del paciente. Y son estas zonas las que se ven mayormente dañadas en un paciente diabético. Perfecto. ¿Y la tercera? Y la tercera es la cirugía. Ok. Tenemos la cirugía, se hace una vitrectomía. La vitrectomía está cada vez más enfocada a realizarse en etapas tempranas de la retinopatía diabética, no tan tardías, pero es importante que el paciente entienda que no debemos llegar a la cirugía, porque la cirugía, como le explico a la mayoría de mis pacientes, en muchas ocasiones no es para que mejore visión, es para tratar de que conserve la poca visión que mantiene en ese momento. Y entonces sometemos a un paciente a un procedimiento quirúrgico con un pronóstico visual reservado. Y es esto lo que tratamos de evitar en estos pacientes. Pero se hace cuando definitivamente el paciente ya ha llegado a etapas muy avanzadas en esta enfermedad, en donde se ha desprendido la retina, en donde hay sangrados muy extensos dentro del ojo y corre peligro de perder completamente la visión del paciente. Héctor, pues yo te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado y esta información la considero que es muy valiosa para aprender más de cómo cuidar nuestra salud de los ojos y el mensaje muy claro que es cuidar también lo que comemos, nuestro estilo de vida para no, voy a decir, para no juntar puntos y tener un diagnóstico de diabetes. Yo quisiera para concluir, Héctor, en el último minuto, ¿nos puedes decir cuál es la idea que tú quieres que se quede en la mente de todas las personas que escucharon esta entrevista? Eh, yo creo que si como médicos integrales, no solamente viendo los ojos, no solamente viendo el corazón, los riñones ni nada, si como médicos integrales
logramos transmitir a nuestro paciente que lo mejor que podemos hacer por él es enseñarle a cambiar su estilo de vida, es enseñarle que la enfermedad que lo está atacando en este momento viene como consecuencia, en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos viene como consecuencia de un mal vivir de muchos años, y que es momento de retomar o de cambiar el rumbo que llevan en su estilo de vida para poder mantener, controlar estas enfermedades. Yo creo que a veces eso es mejor que una pastilla, que una gota, que un láser, que una inyección en el ojo. No le explico yo esto al paciente. Así le dé yo inyecciones, le dé láser, lo opere, la enfermedad va a seguir avanzando. Y a mí como oftalmólogo me preocupan los ojos, pero al nefrólogo le ocupan los riñones, al cardiólogo el corazón, y así como se afectan los ojos, se van a seguir afectando otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que el cambio en el estilo de vida, el aprender a vivir nuevamente, para ellos y para su familia, recordando que la diabetes es una enfermedad hereditaria. Muchísimas gracias, doctor Héctor Mesa, oftalmólogo. Y amigos, aquí les dejamos esta información. Si tú consideras que esta información es valiosa para alguien, compártela y también déjanos tus comentarios, porque el doctor Héctor estará pendiente aquí de los comentarios en el video. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo capítulo y esperamos que esta información te ayude a tomar buenas decisiones con tu salud y que vivas plenamente. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.